Hola, buenas tardes, bienvenidos a la charla online prevista, colaboración Veda Asmes. Os presento por un lado a Sergi Lucas, fisioterapeuta especializado en tratamiento de pacientes con problemas de equilibrio y patología vestibular, director del Instituto de Rehabilitación Vértigo y Equilibrio del Prat de Llobregat. Os presento también a Javier Fernández, fisioterapeuta y osteópata, director de Osteocels, que es unidad del tratamiento del vértigo y equilibrio de Castelldefels, Barcelona. Por otro lado está Daniel Gutiérrez, de la Asociación Síndrome de Menier Bolivia, que también es fisioterapeuta y kinesiólogo, y es el que junto a mí, que soy Roberto Calderón, presidente de ASMES, vamos a hacer de moderadores de esta charla que básicamente va a tratar sobre la rehabilitación vestibular. Bienvenido a los tres y muchísimas gracias por prestaros a la colaboración. Tenemos una serie de preguntas que nos han trasladado personas de América y personas de España, en este caso, de Argentina, Chile y Bolivia, que están también trabajando en esta charla. Y la primera pregunta es, ¿en qué consiste la rehabilitación vestibular? Javier Seti, el que quiera. Ujú. Sí, Bueno, mira, bueno, primero de pues, todo quería agradecer la invitación que me habéis hecho tan amable de estar aquí con vosotros, Roberto, y también a Beda. Para mí es un placer poder, bueno, compartir este rato y poder solucionar alguna duda si es que existe. Y bueno, si Javi me permite, empiezo yo y luego él que añada lo que era conveniente. Bueno, la rehabilitación vestibular es una especialidad de la fisioterapia, de la rehabilitación en sí, y consiste en la prescripción de ejercicio terapéutico encaminada a mejorar, a tratar los problemas vestibulares. Es, un, es una forma de tratamiento que tiene que ser muy específica y es muy específica eh, para poder ser eficaces en lo que hacemos. Entonces, en España y en el resto de países, el fisioterapeuta tiene una doble competencia, que es la competencia de saber analizar cuál es el problema del paciente, cuál es la patología del paciente, valorar su hándicap funcional y a raíz de eso, a partir de esa patología funcional, de ese problema funcional que el paciente pueda tener, prescribir ejercicio adecuado a ese paciente. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que esta rehabilitación sea totalmente adaptada y totalmente confeccionada para cada paciente, porque cada paciente realmente se comporta de forma diferente y es ahí donde está el kit de la cuestión, yo creo, de lo que nosotros hacemos. bueno, yo, Roberto, bueno, quiero dar gracias también a Asmes y a Veda por invitarme a esta charla y agradecidos a ver si os podemos aportar en esas preguntas que nos estáis preguntando. Añadir lo que ha dicho Sergio, totalmente de acuerdo, ¿vale? Al final, la reeducación vestibular es un tratamiento basado en un programa de ejercicios, como bien ha dicho él, personalizado e individualizado, ¿vale? Según un examen clínico previamente que hayamos hecho a nivel funcional y con el objetivo de promover, dijéramos, unos mecanismos que son de compensación vestibular, que son adaptación, sustitución y la habituación, con el fin de compensar ese déficit vestibular que presenta el paciente, ya sea un Menier, ya sea una neuritis vestibular, ya sea una migraña, bueno, o otro tipo de patologías. Como siempre, bueno, la reeducación siempre vestibular tendrá varios objetivos, pero los 4 objetivos básicos, ¿no? Uno es poder, dijéramos, mejorar la estabilización visual, es decir, cuando el paciente mueva la cabeza, que la imagen quede perfectamente en la retina, ¿vale? Y que no se maree. Mejorar la estabilidad corporal y el control postural, es decir, que el paciente pueda caminar tranquilamente, tanto en estática como en dinámica, y no le genere inestabilidad, ¿vale? Mejorar esa sensación de mareo, esa sensación vertiginosa que tiene el paciente y que pueda volver, dijéramos, ese paciente a las actividades de la vida diaria totalmente normal, ¿vale? Como os he dicho, al final la reeducación vestibular
es la compensación, es la plasticidad del sistema nervioso central, ¿vale? Es decir, la capacidad que tiene tu sistema nervioso en poder compensar ese déficit a través de las otras entradas neurosensoriales, como son la visión, la propiocepción, el vestíbulo contrario, la parte cognitiva, etc, etc, ¿vale? Y como bien ha dicho Sergi antes y yo, es dijéramos, un programa específico e individualizado, ¿vale? Para cada paciente según lo que nosotros hayamos encontrado en ese examen clínico previamente, ¿vale? No sé si ha quedado claro o tenéis alguna duda Sí, más, perfecto. Roberto y Daniel. Daniel, si ¿quieres seguir tú con la siguiente pregunta? Perfecto. Bueno, voy con la segunda pregunta. ¿Es efectiva la rehabilitación vestibular en todos los casos de patologías vestibulares o hay algunos en los que es inútil intentarlo? ¿Puedes repetir que no he escuchado bien yo? Vale. ¿Es efectiva Se la fue la voz. rehabilitación vestibular en todos los casos de patologías vestibulares o hay alguno en el que es inútil intentarlo? Yo no lo he escuchado bien, ¿eh? No sé si... Creo que la pregunta es que si la recuperación vestibular es eficaz en todas las patologías vestibulares o hay alguna en la que es inútil. Creo que es así la pregunta. Sí, exactamente. Vale. Es que sí, vale. Gracias. Javi, ¿lo digo yo? Venga, la verdad es que Empiezas lo que tú quieras. vale, la verdad es que la mayoría de patologías vestibulares son tratables con rehabilitación vestibular. Unas tienen bueno, más impacto que otras, pero siempre tenemos un margen de mejora, o yo al menos así lo percibo en mi experiencia. Siempre que tenemos un paciente vestibular, ya sea un vértigo de posición, por supuesto, un síndrome de Meniere, una neuritis vestibular, una migraña vestibular, siempre el paciente tiene un margen de mejora. Aquí la clave, como hemos hablado anteriormente, está en valorar la situación del paciente, tanto funcional como personal, a qué se dedica, qué hace, en qué le incapacita su problema y establecer el protocolo confeccionar el plan para poder rehabilitarlo, pero yo no me he encontrado en realidad patologías vestibulares no tratables. Todas se pueden tratar en su medida si se valoran bien y se abordan. También es cierto que el abordaje es muy importante que pueda ser multidisciplinar, es decir, que podamos participar todos los profesionales de la salud que en realidad tratan al paciente vestibular, el otorrinolaringólogo, por supuesto, nosotros mismos como rehabilitadores, en muchos casos el psicólogo. Entonces, si eso realmente está bien engranado, yo creo que cualquier patología vestibular es susceptible de ser tratada con éxito. Estoy totalmente de acuerdo con Sergi, ¿vale? Lo que dice. Yo creo que, de hecho, la reeducación vestibular no tiene ninguna contraindicación, ninguna, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de patología vestibular que genere una disfunción, tanto sea patológica como no, se puede reeducar. Evidentemente, no todas las patologías van a mejorar igual unas que otras, ¿vale? No lo va a ser lo mismo un tratamiento de una neuritis vestibular que se va a recuperar totalmente, al 100%, casi siempre. También depende muchas veces del estado de salud del paciente, que una hipofunción vestibular bilateral, ¿no? Una vestibulopatía bilateral, una presbibistrubopatía, que no se acaba de recuperar, dijéramos, al 100%. Eso es importante, dijéramos, explicárselo al paciente. El Meniere, por ejemplo, es una patología, en mi caso, yo creo que Sergi también, donde están totalmente estables. El objetivo, dijéramos, es hacer una recuperación vestibular que no tengan crisis, ¿vale? A lo mejor hay pacientes que tienen cada semana, cada 15 días, y el objetivo es que el periodo de intercrisis sea lo mayor posible. Yo tengo pacientes que están totalmente estabilizados. La migraña vestibular también es un vértigo recurrente, pues oscila más, ¿no? No es lo mismo que una neuritis, ¿no? Las patologías centrales con las periféricas también la recuperación no va a ser la misma que una neuritis vestibular, ¿no? Entonces, sí que hay algunas patologías que a lo mejor la recuperación no es completa, pero le puedes dar mejor calidad de vida a ese paciente, ¿vale? Pacientes que a lo mejor tienen alteraciones de sueño también, o ansiedades o fobias, que cada vez hay más patologías que son disfuncionales, a lo mejor no son tan patológicas como son el PPPD o el mareo crónico Disney o el Chronic Disney Subjective o ¿cómo se llama? El vértigo visual, son trastornos más funcionales y muchas veces pueden ir asociados a ansiedades o a depresiones, entonces es más difícil la recuperación en estos casos. Pero en ninguno, y que yo sepa,
en todos les podemos ayudar y no está nada contraindicado, ¿vale? Em, estabas hablando, Javier, de Menier, de bilaterales. ¿Hay algún estudio, según vuestra experiencia, que demuestre qué tipo de Meniers bilaterales o unilaterales responden mejor a la rehabilitación vestibular? ¿Hay algún estudio al respecto o, según vuestra experiencia, vuestra opinión? Porque, por ejemplo, La, en mi caso que soy la- bilateral, me la desaconsejaron desde un principio. pero eso hace años, supongo. Bueno, realmente eh, tampoco es que hay estudios que te digan esta rehabilitación vestibular es esta para el Menier, que yo sepa, ¿vale? No sé si estás de acuerdo, Sergi, que te diga este protocolo de tratamiento es esto. No hay, no existe, ¿vale? Está claro que el Menier unilateral va a mejorar mucho más que el bilateral, es como lo he dicho anteriormente, ¿vale? Y el unilateral, yo tengo pacientes que la recuperación es prácticamente completa. Y bilateral, yo he tenido 2 o 3 bilateral Menier y uno de ellos, no sé nada de ella. Recuperó la audición, ¿vale? Dejó los antidepresivos, realmente. Recuperó la estabilidad total, podía caminar solo en la calle, con lo cual eso también, quitando los antidepresivos, podía dormir. Podía hacer vida normal totalmente. Le disminuyó los acúfenos, no recuperó totalmente la audición, ¿vale? Pero hace vida a nivel, dijéramos, de inestabilidad, de movimientos de actividades de la vida diaria totalmente normal. Pero también es cierto, como he dicho anteriormente, la recuperación de un bilateral no es la misma que un unilateral, ¿vale? El unilateral es mucho más factible que mejore que no el bilateral, ¿vale? En el Menier estoy Sí, hablando, ¿eh? esto que dice, yo quería añadir algo a eso que dice Javi, que tiene toda la razón, que evidentemente el unilateral, si el otro vestíbulo es estable, es mejor, tiene mejor pronóstico a la hora de hacer una rehabilitación. Pero también a mí lo que siempre me preocupa con el Menier es la fluctuación del proceso. Es decir, el paciente que fluctúa mucho, eso sí que nos entorpece muchas veces el proceso rehabilitador. Es decir, si el paciente tiene crisis muy recurrentes o las crisis eh, no se estabilizan de forma espontánea después del proceso, siempre es más difícil de manejar que un paciente que, bueno, tiene una crisis, esa crisis se acaba y tiene un periodo de estabilidad post-crisis. Eso nos permite hacer un trabajo como más seguido y más eficaz en realidad que si el paciente fluctúa continuamente. De hecho, bueno, ahí está la peculiaridad del Menier, ¿no? que es una patología fluctuante y que eso es lo que nos complica la vida en la mayoría de casos. Y, y añadiría un tercer escenario en el Menier, por ejemplo, que ya no hablando de bilateral y bilateral, que es, por ejemplo, poscirugía. Las cirugías, una vez hechas, si son unilaterales, por ejemplo, tienen un pronóstico muy bueno realmente, porque ahí sí que ese vestíbulo que se ha quitado, digamos, o que se ha eliminado después de la cirugía, va a tener una pérdida abrupta, pero va a ser estable, es decir, no va a fluctuar como anteriormente y eso nos va a permitir trabajar de una forma muy buena con ese Menier post cirugía. Entonces, bueno, a mí siempre me preocupa la fluctuación del Menier a la hora de rehabilitarlo en realidad. Añadiendo, bueno, como decía Sergio, la fluctuación sí que es verdad. Bueno, que ya sabéis, al final la patología del Menier es idiopática, pero sobre todo autoinmune y genética, ¿no? Como dicen, pero el factor que dijéramos que desencadena la crisis, ¿vale? Que altera, dijéramos, la homeostasis de ese oído interno, ¿vale? Siempre yo le digo al paciente que valore, porque son factores a lo mejor físicos, emocionales, cambios dietéticos, cambios hormonales, cambios de la presión atmosférica. Entonces, también es interesante saber, ¿no? Aparte de la educación vestibular, cuál es el elemento causal, dijéramos, que desencadena la crisis, ¿vale? Que eso estaría bien. Perfecto. Daniel, si quieres seguir, tú. Sí, sí, bueno, aprovechando el tema de la rehabilitación vestibular en un paciente Menier, ¿en qué momento es adecuado empezar con la rehabilitación? Por ejemplo, si al paciente Menier le viene una crisis, ¿cuánto debemos esperar para que comience la rehabilitación vestibular tras una crisis? Vale. ¿Voy yo, Sergio mismo? Luego vas. Bueno, realmente la reeducación vestibular se tiene que iniciar prácticamente desde el día 1 o 2, ¿vale? En una neuritis,
Vamos a poner, por ejemplo, una neuritis, evidentemente se ha comprobado en diferentes estudios, ¿vale? Que la medicación, dijéramos, antivertiginosa es efectiva los 3 o 4 primeros días, luego no se tiene que dar porque al final es un supresor del sistema nervioso y imposibilita, dijéramos, lo que se llama la compensación vestibular del sistema nervioso, ¿vale? La compensación vestibular se activa de forma inmediata después de la crisis, sobre todo para las alteraciones estáticas del cuerpo, es decir, cuando tienes el nistagmo espontáneo, que tú te puedas poner sentado, que la cabeza esté recta, ¿vale? Pero para las alteraciones dinámicas también se activa y es donde tenemos que, dijéramos, empezar la reeducación vestibular, es decir, que el paciente mueva la cabeza y la imagen quede perfectamente en la retina, que el paciente se pueda poner de pie y pueda caminar. Cuanto antes se activen, dijéramos, estos mecanismos de compensación vestibular, ¿vale? De hecho, hay diferentes estudios, hay un estudio crítico. De hecho, hay 2 estudios, sobre todo uno en la agudeza visual dinámica, que es un trabajo de fijación de la imagen en la retina, que tú mueves la cabeza y reconoces una serie de letras, o incluso el sillón rotatorio. Se ha comprobado que hay un periodo crítico que las 2 primeras semanas es de vital importancia para volver a recuperar lo que es la ganancia de reflejo vestibulocular. ¿Eso qué significa? La ganancia de reflejo vestibulocular es que cuando tú mueves la cabeza a la derecha, el ojo va a la izquierda y la imagen tiene que quedar perfectamente en la retina, sin que moverse. Eso es igual a 1 a ojo descubierto, ¿vale? Cuando tienes, dijéramos, una neuritis vestibular, eso se pierde. Entonces, para recuperar de forma completa, que no haya compensaciones sacádicas, las 2 primeras semanas son vitales, ¿vale? Entonces, hay un estado crítico de las 2 primeras semanas iniciarlos y cuanto antes se inicie, mejor. Sí, hablando del Menier, Javi ha explicado el ejemplo de neuritis, pero hablando del Menier, que creo que la pregunta me ha parecido oírla por ahí, hablando del Menier... Que lo haya escuchado bien. Sí, eso no se escuchaba demasiado bien. Hablando del Menier, en el día 1 post-crisis, nosotros, igual que Javi ha dicho con la neuritis, podemos empezar la rehabilitación del Menier. Es decir, un paciente tiene una crisis y justo cuando acaba la crisis o al día siguiente, nosotros ya podemos empezar a estabilizar a ese paciente post-crisis. Y como decía Javi, pues es muy interesante poder hacerlo lo más precoz posible para poder recuperarlo lo antes posible, para que el sistema nervioso central sea capaz de generar las adaptaciones necesarias para volver a la estabilidad. Por lo tanto, para nosotros siempre es muy importante la precocidad en el inicio de la rehabilitación. Muy bien. Nos trasladan una pregunta que creo que es complicada la respuesta, y es: ¿se maneja algún porcentaje de eficacia con la rehabilitación vestibular? ¿Se maneja qué? Porcentaje de eficacia. Porcentaje de según el eficacia. resultado. Complicado. En el Menier no se puede hablar en términos numéricos de la eficacia que tiene un tratamiento, porque ¿a qué nos referimos en realidad? Que la patología se cure por completo, eso no existe en el Menier, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos hablar en esos términos numéricos. Hay patologías como el vértigo de posición que realmente sí que se curan o no se curan, que ahí sí podemos hablar de la eficacia de lo que hacemos. Y el VPPV, por ejemplo, por poner un ejemplo, el vértigo posicional, que también algunos pacientes con Menier, y precisamente hoy he visto uno, tenía un vértigo de posición. En el vértigo posicional, las maniobras de reposicionamiento, que son el tratamiento que hay que hacer para ello, sí que se maneja entre un 80 y un 90% de eficacia realizando las maniobras. Esto no se puede trasladar al Menier y se puede trasladar a otras patologías vestibulares que cursan con hipofunción vestibular. Podemos hablar de que probablemente todas van a mejorar su síntoma, probablemente la sensación del paciente subjetiva siempre va a mejorar, pero en términos numéricos no podemos dar un número. De hecho, no hay estudios que lo expliquen así, en realidad. Javi, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es mucho más cuantificable el VPV, como dice Sergi. Lo único que podría añadir lo que dice Sergi es que, mira, justamente tengo un estudio aquí delante que lo digo algunas veces, que es una recopilación en los pacientes con una hipofunción vestibular unilateral periférica, ¿vale? Que es de la Cochrane, que hay una recopilación de 39 estudios donde participaron 2.500 pacientes y se comprobó la reeducación vestibular con tratamiento placebo y con otros tipos de tratamientos y diferentes tipos de tratamientos de reeducación vestibular. Como os he dicho antes, no tiene ninguna contraindicación la reeducación vestibular, ¿vale? Y evidentemente
la reeducación vestibular es el tratamiento de elección para los pacientes que tienen una patología vestibular, ya sea mareo, vértigo o inestabilidad o sensación de inestabilidad. Y hicieron un seguimiento a 3, 6 y 12 meses y, dijéramos, las mejoras se mantenían después de esos meses. Eso es lo que podemos decir que la cuantificación que yo os puedo, digamos, justificar en ese aspecto, ¿vale? Pero a nivel de porcentajes, yo, como dice Sergi, el más cuantificable, pues es así, es el VPPB. Daniel. ¿Bien? ¿Alguna? Perfecto. Hay varios tipos de estudio que pueden realizar los otorrinos, ¿sí? En este caso. Dentro de las evaluaciones que realizan los otorrinos, eh, estas impresiones que tienen de la evaluación, ¿hay algún estudio que puede ser de guía para poder trabajar con una rehabilitación vestibular a domicilio, por ejemplo? La pregunta has dicho, no te he escuchado bien, es si algunas pruebas se hacen los otorrinos nos sirven como reeducación a domicilio. ¿Es eso? Exactamente, sí, sí. Bueno, evidentemente, bueno, no sé, contesto yo si no sé, a ver, para mí, las pruebas complementarias que pueden hacer los otorrinos, que algunos también nos hacen, serían, dijéramos, las pruebas calóricas que cada vez están más en desuso, el VHIT, que es el Video Alma Impulse Test, o los BEMS, pero bueno, los potenciales evocados otolíticos, que realmente también creo que los hacen neurofisiólogos, ¿no, Sergi? Si no me equivoco. No sé si los otorrinos los Sí, hacen, no creo. sí, sí. Es neurofisiólogo. Y lo más importante, como hemos dicho antes, es nuestro examen clínico, ¿vale? Que hagamos nosotros y la posturografía. Evidentemente, si tenemos todos esos valores, esos resultados, es mucho mejor para nuestra reeducación vestibular si eso lo sumamos a nuestro examen clínico. Pero claro, al final ese tratamiento a domicilio sería, te pregunto, Daniel, ¿con un fisioterapeuta o lo haría el paciente solo? Porque siempre Bueno, tiene que ser guiado. sí, sería primero trabajar con el fisioterapeuta y ver si también hay alguna prescripción de parte del fisioterapeuta para que el mismo paciente con Menier pueda trabajar a nivel domiciliario, ¿no? Como parte de Sí, su reeducación vestibular. eso no hay ningún problema. Yo creo, aparte del tratamiento que yo creo que hay que hacer personalizado con el fisioterapeuta, y si más tienes las pruebas de los otorrinos mucho mejor, tú le puedes marcar una guía de una serie de ejercicios pues para trabajar el reflejo vestibular o para trabajar, digamos, la estabilidad corporal, que lo vaya haciendo en casa. De hecho, hay algunas guías de poner hipofunción vestibular unilateral, bilateral, ¿vale? Y con el Menier al final también es una hipofunción unilateral o bilateral, que la puedes adaptar a ello. Eso sí, no hay ningún problema, ¿vale? Y evidentemente, si tienes las pruebas complementarias de los otorrinos, mucho mejor, ¿vale? Eso es mucho mejor. Pero si no las tienes, si haces un examen, dijéramos, funcional, tú también te puedes adaptar al paciente y les enseñas los ejercicios que tiene que hacer en casa. Vale. Roberto. Sergi, no sé, si quieres preguntar, Sergi. Bueno, bueno, no, básicamente lo que tú dices es así. Nosotros hacemos una primera sesión, por ejemplo, con el paciente y a mí me gusta mucho siempre que se puede intentar monitorizar al paciente en el tiempo, es decir, ir viendo cómo trabaja y cómo hace el ejercicio con nosotros para que nosotros le podamos realmente enviar una buena rehabilitación domiciliaria. Porque a veces tenemos el problema de que el paciente siempre hace los mismos ejercicios y no cambia la forma de hacerlos. Entonces, para nosotros es muy importante poder ver de una forma relativamente regular cómo está el paciente, cómo vive el ejercicio, cómo lo realiza, qué síntoma le provoca y a partir de ahí poder planificar muy bien lo que va a hacer a domicilio. Nosotros habitualmente lo que hacemos, y creo que Javier también, es ver al paciente una vez por semana o cada 15 días y entonces enviarle unos ejercicios para que él pueda hacer. Generalmente los ejercicios se hacen 3-4 veces al día, con un total de 15 o 20 minutos al día, en función de lo que necesita el paciente, y ahí lo vamos ajustando cada vez que lo vamos viendo. Y ahí yo creo que eso es gran parte para nosotros el éxito que tenemos, el poder monitorizarlo en el tiempo. Voy a dejar para el final una pregunta que es sobre la rehabilitación virtual, ¿vale? Antes de hablar de este tipo de rehabilitación virtual, a mí me gustaría, ¿cómo
¿Cómo podéis convencer a un paciente de Meniere, a un paciente de patologías vestibulares, que la rehabilitación vestibular es una parte de la terapia que tiene que hacer y es una parte de la terapia muy importante que no se tiene que dejar de lado? Me explico. Todos los especialistas, los otorrinos, suelen seguir un protocolo basado más en terapias típicas de medicación, de dietas, y en algunos casos me he encontrado como que la rehabilitación vestibular es un último recurso para probar si realmente es eficaz, o es el mismo paciente el que, leyendo, informándose, se cuestiona: ¿me irá bien la rehabilitación vestibular? ¿Qué le podríais decir a la gente para que vea que realmente es importante? Importante, Bueno, es imprescindible. Sí, bueno, estoy yo, yo, deseando. yo empiezo y luego sigues tú, Javi, porque bueno, esto da para mucho realmente. Mira, nosotros, Javier y yo, hace unos 15 años que nos dedicamos a esto de la rehabilitación vestibular, y nadie la conocía, nadie sabía qué era esto, al menos en España. No sé cómo está Sudamérica. Estados Unidos sí que tiene más tradición y que lleva más tiempo con ello, pero en España no se conocía. Por lo tanto, los usuarios tampoco sabían que existía esa posibilidad. Es decir, sencillamente se reducía a un papel, que había unos ejercicios con los movimientos oculares, pero ellos no sabían que se podía hacer algo más. Eh, la rehabilitación vestibular pertenece a los fisioterapeutas, a los rehabilitadores. Nosotros en ese campo tenemos la experiencia de poder mejorar continuamente la performance, el ejercicio que hace el paciente, y proponerle cada vez un hándicap mayor. Esto es lo que hace realmente poder cambiar al paciente y poder evolucionar. Y yo pienso humildemente que realmente algunos otorrinos que desconocen lo que podemos hacer y lo que hacemos. De hecho, Javier y yo formamos parte de la Comisión de Fisioterapeutas del Colegio de Cataluña, de fisioterapeutas, en la que intentamos divulgar tanto a compañeros fisioterapeutas, a pacientes, como a otros profesionales de la salud que se dedican a esto, tanto neurólogos como otorrinos, a que sepan realmente el impacto que tiene lo que hacemos y que se puede hacer mucho más que algo escrito en un papel, que muchas veces el paciente realmente no es capaz de hacer correctamente, sencillamente porque se marea y piensa: ostras, si me mareo, pues igual no debería hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente para eso estamos nosotros, para poder decirle al paciente que no se preocupe, que el que se marea haciendo un ejercicio forma parte del tratamiento y forma parte del proceso. Es decir, él tiene que enfrentarse a ese síntoma para que su sistema nervioso sea capaz de cambiar cómo se está comportando. Por tanto, yo a los pacientes, como decía Javier, me parece imprescindible que ellos hagan una rehabilitación, especialmente si el paciente se queda inestable post-crisis, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Es decir, el paciente tiene una crisis y después de esa crisis hay un periodo en el cual está inestable, está flotando, tiene sensaciones de embotamiento de la cabeza. Ahí es donde nosotros somos altamente eficaces y ahí es donde nosotros podemos participar en la recuperación de ese paciente. En el paciente que se queda bien después de la crisis, es más difícil convencerlo, porque en realidad el paciente, una vez tiene la crisis, se encuentra bien y ahí ya no tenemos tanta participación, no tenemos tanto margen de participación. Pero en el resto de pacientes, que son casi 2/3 de ellos, nosotros tenemos un trabajo muy importante a hacer y que no tenemos la evidencia real de si somos capaces de evitar las crisis. No existe esta evidencia, no la conocemos, pero como decía Javier antes, intuitivamente pensamos que si hacemos una rehabilitación y somos capaces de estabilizar o de simetrizar la función del vestibular, las crisis aparecen con menos fuerza o aparecen más espaciadas. Yo es al menos la percepción que tengo. No sé, Javier, qué piensa. Sí, sí, no, eso que has dicho del Menier, sí. Yo creo que también los otorrinos no tienen conciencia y no saben la eficiencia y la eficacia que tiene la reeducación vestibular en los pacientes vestibulares en general. Ya no sigo en Menier, sino en todo. De hecho, yo en unas charlas que doy en los cursos justamente digo: lo que nunca podéis hacer es decir al paciente: toma esta hoja y haz esos ejercicios, porque eso no es reeducación vestibular, no es un tratamiento personalizado ni individualizado y no sabes
dijéramos qué tiene ese paciente. Tú tienes que explicar al paciente lo que tiene, cuál es la lesión y dónde hay que incidir. Como decía Sergi, hay que ir aumentando los hándicaps y que su sistema nervioso se vaya adaptando, digamos, a esa evaluación que tú le vas haciendo al paciente y lo vas aumentando la dosis, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, de hecho, como dice Sergi, ahora somos de la Comisión de Fisioterapia Vestibular y Equilibrio en Cataluña, para que no se produzcan estas cosas y que, bueno, aunque siempre va a ser difícil porque al final se come el terreno del otorrino con el del fisio, vamos a crear una segunda jornada que hicimos una online, ahora en Barcelona, bueno, ya lo sabe Roberto, con otorrinos y fisios, ¿no? Para que sepan también cuál es nuestro papel en este tipo de pacientes y que lo mismo que hay que trabajar, como ha dicho Sergio anteriormente, un trabajo multidisciplinar con los otorrinos, pero también con optometristas, con psicólogos, ¿vale? Con neurólogos, pues sobre todo con los otorrinos que tengamos una buena relación y que sepan cada uno cuál es su campo y que nosotros como fisioterapeutas sí que podemos ayudar a ese paciente y que vean la eficacia. Sí que nos quedaría a lo mejor algunos estudios más, como dice Sergi, que por ejemplo en el caso del Menier, que nos permitan, dijéramos, evidenciar, ¿no? Que cómo evitas esas crisis, que no hay tanto en ese aspecto, ¿no? Pero para mí es imprescindible y bueno, y como dice Sergi, hace 15 años que nos dedicamos, para mí los resultados, yo soy fisio y él también, somos osteópatas, nos dedicamos a otras cosas aparte de la fisioterapia vestibular, sino a la parte musculoesquelética, y los resultados no tienen nada que ver. Los resultados que tienes en la reeducación vestibular son muy buenos, se mantienen, a diferencia de en los trastornos musculoesqueléticos. Y además se pueden cuantificar, ¿vale? A través de tu examen clínico tú puedes cuantificar la evolución de tu paciente. Con lo cual yo creo que a mí me cambió la forma de visualizar las cosas en el tratamiento del paciente y más cosas que creo que se pueden abordar como, bueno, aparte no solo en patología, sino en perfeccionamiento de deportistas, bueno, en muchas cosas más, yo creo, ¿vale? En el ámbito de la geriatría, prevención de caídas, así evitar las fracturas, bueno, en muchas cosas puedes ayudar más, yo creo. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que, como dice, perdón, que me he vuelto en España, en Francia, por ejemplo, eso está mucho más desarrollado con respecto a España. En España, en un estudio que tengo, por ejemplo, que lo ponía, ¿quién se dedica a la reeducación vestibular en Europa? ¿Cómo está? En España no hay ninguno. No estamos ni nosotros ni contabilizados. En Francia hay mucho más. En Portugal uno. Con lo cual, eso está en fases de desarrollo, yo creo, ahora mismo, ¿vale? Y el campo de los otorrinos, como decía un otorrino que hablamos también con Javi una vez, el doctor Benito, ahora se empiezan a dedicar un poco, dijéramos, otorrinos más nuevos a la parte vestibular. Se dedicaba más a la parte, dijéramos, auditiva, ¿vale? Y del oído medio, y no tanto la parte vestibular. Con lo cual, todo esto está evolucionando cada vez más progresivamente. Daniel, ¿quieres preguntar algo, Daniel? Sí, de lo que están hablando. Exactamente. Bueno, Javier, hablaste de 3 puntos dentro de la rehabilitación vestibular a un inicio. La parte de la adaptación, después la sustitución y la habituación. Habituación, sí. Bien. Tengo entendido que dentro de estos 3 niveles se pueden hacer diferentes ejercicios de rehabilitación vestibular. Entonces, para una persona con Menier, ¿cuál de estos 3 serviría mucho trabajar y cuál de estos 3 niveles no se aconsejaría mucho el trabajo en un paciente de Menier o en realidad los 3 sí sirven, digamos? A ver, claro, depende del campo de habituación. A ver, yo creo que los 3 se tienen que utilizar, ¿vale? En todos aspectos. Y va a depender bien, porque bueno, hay un Menier a lo mejor, depende de la clínica del Menier y de lo que se queja. Nosotros personalmente, que tenemos la corriente, bueno, ahora creo que ahí está la corriente francesa, europea y la corriente americana. La corriente francesa utiliza el sillón rotatorio, la americana no, ¿vale? No se utiliza. La corriente francesa, con el sillón rotatorio utilizamos un proceso de habituación. También hay un proceso de adaptación. Es un proceso de habituación, es decir, bajar esa respuesta, que se habitúe ese paciente de manera que el sistema nervioso baje esa respuesta y se habitúe a ese estímulo, ¿no? A un estímulo repetitivo, a la misma frecuencia y a la misma velocidad en el caso del sillón, ¿vale? Para mí ahí es básico en el Menier, ¿vale? Luego se hace ejercicios de adaptación y sustitución, ¿vale? A través de la entrada visual, a través de la entrada vestibular y entrada propioceptiva. Yo creo que se tienen que hacer los 3, pero para mí en la habituación con el sillón también se debe hacer. No sé qué opinas tú, Sergi.
Aparte de serie de cosas, que hay que tener un abordaje más cosas y ver cuál es el elemento que desencadena la crisis en estos pacientes. Sí, yo creo que los tres principios son aplicables a una rehabilitación de un Menier, en realidad. Todo depende del momento en el que esté el paciente y de las condiciones del paciente. Y a eso, en realidad, nos referimos siempre cuando hablamos de que hay que monitorizarlo, ¿no? Y que hay que evaluarlo constantemente, porque es verdad que en un momento determinado un paciente post-crisis de Menier va a necesitar un proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente ha perdido un oído de repente y lo que tenemos que hacer es que vuelva de nuevo a su función. Ese sería el proceso de adaptación, pero hay algunos pacientes de Menier, por ejemplo los bilaterales, como nos comentaba Roberto, que en general son simétricos en su función vestibular, pero han desarrollado lo que se llama una dependencia visual, es decir, es un paciente que al no tener suficiente vestíbulo necesita de su visión para poder estar estable. Y son aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen dificultades en un centro comercial, en un supermercado, en sitios donde hay muchas aglomeraciones, ¿no? Ese paciente que es un dependiente visual, bueno, tendríamos que tratar de habituarlo a esos entornos realmente o intentar trabajar también sobre su esfera visual, es decir, hacer un trabajo sobre la visión, sobre la desensibilización a ese estímulo visual en el fondo. Entonces, siempre están mezclados los tres y ahí está un poco y siempre el arte de identificarlo y poder aplicarlo luego con el paciente. Por eso, todas las estandarizaciones y los protocolos siempre cojean por alguna parte. Por eso es importante que el terapeuta como nosotros esté bien formado y sepa identificar en cada momento el momento del paciente para poder, pues eso, ofrecerle un ejercicio de habituación, de adaptación o de sustitución, si fuera necesario. Bueno, ahí la importancia de saber lo que le pasa y el examen clínico en cada momento y valorarlo, ¿no? Eso es importante. Acabamos con la última pregunta, que nos preguntan sobre la rehabilitación vestibular virtual. ¿Qué sabéis del tema? ¿Pensáis que es eficaz, que tiene futuro? Os la dejo. Bueno, a ver, funciona, pero yo soy partidario que no, como siempre, volvemos a lo mismo, tienes que adaptarte al paciente según sus necesidades y lo que necesita en cada momento. Yo la utilizo, yo creo que Sergi también la utiliza, ¿verdad? Y evidentemente, no sé si me preguntáis solo para el Menier o me preguntáis para la patología vestibular en general. Roberto, la realidad virtual. ¿Me preguntáis, Roberto, para la realidad virtual para los pacientes en general? ¿Es una pregunta o solo para el Menier? En principio, lo que hemos visto nosotros es para el Menier, que son las típicas gafas que se ponen como en los videojuegos Bueno, de nuestros hijos. vale. Sí, como estas, las óculos. Yo las tengo. Entonces, Estas. para pacientes fuera de Menier, yo la realidad virtual es un tema muy potente, ¿vale? Que da mucha información visual y hay que tener mucho cuidado porque yo creo que puedes desestabilizar al paciente, ¿vale? Va a depender en cada caso. Para el Menier, yo no las utilizaré mucho, menos en fases iniciales y va a depender de la crisis. Y va a depender de lo que necesite. En fases, dijéramos, más que esté estable, lo utilizaría y si sus síntomas me indican que necesita una red virtual, ¿vale? En según qué casos. No la creo necesaria. Ahora, si me hablamos de un motion sickness o otro tipo, una dependencia visual o otra serie de cosas, es posible que sí, ¿vale? Pero en fases iniciales yo casi nunca los utilizaría porque es un estilo muy potente, ¿vale? Y de hecho yo si lo pongo muchas veces incluso me mareo, que puede desestabilizar, digamos, al paciente en fases iniciales. Yo lo utilizaría en fases finales y en el Menier, si es necesario, cuando dijéramos las crisis estén bastante estabilizadas. Yo quiero añadir un poco ahí a lo que dice Javi. A ver, la pregunta es, ¿tiene futuro? Yo creo que tiene futuro. Yo creo que es algo que se está explorando y que lo primero que hay que explicar es que no todo el mundo las tolera, como decía Javier, y eso tiene que ver con el dispositivo. Los dispositivos a veces son hiperreales y esto genera motion sickness en sí, es decir, generan mareo. En realidad, no todos los pacientes en todo momento se les puede poner. Es decir, esto no va a ser un paciente con Menier o con neuritis vestibular.
haga esto de realización vestibular y esto se va a solucionar. Esto no funciona así. Se va a poder aplicar en algunos momentos determinados y en algunas patologías determinadas, pero no siempre va a ser eficaz. Nosotros lo utilizamos mucho y utilizamos mucho la realidad virtual siempre en una fase, como decía Javier, final. Lo que hacemos siempre es utilizar antes de las gafas, utilizamos lo que se llama realidad aumentada. Lo hacemos con un proyector y con la exposición del paciente a imágenes en movimiento, a imágenes que le generan retos de equilibrio, y esto se tolera mejor en un proyector porque es en 2D, es en una habitación con cierta oscuridad, y eso se tolera mejor que unas gafas de inmersión total. La realidad virtual tiene esa virtud y ese defecto en el fondo, ¿no? Porque es una inmersión total que genera mucho estímulo neurosensorial, y esto no todos los pacientes lo van a tolerar. Entonces, a mí me parece que tiene mucho potencial, que hay que mejorar los dispositivos y que hay que, evidentemente, poder elegir cuándo se tienen que utilizar. Pero como potencial creo que es interesante. Bien, perfecto. Creo que si vamos bien, lo perdimos a Roberto. Ahora sí está Roberto acá. Sí, estamos bien. Roberto, no sé si hay preguntas ahora del público oculto que tenemos. Bueno, tengo una reflexión. Como vuestro trabajo es complicado. Es complicado porque como paciente que sufre vértigos, mareos, y a esta persona que le aterra un vértigo, un mareo, empieza una rehabilitación vestibular y, lógicamente, se va a marear. Eso me cuesta explicarlo a mí porque yo lo he vivido, que es normal. Se tiene que habituar a una serie de ejercicios, a una rutina. Poco a poco se irá mareando menos, ¿vale? Mi reflexión es, ese miedo atroz, ¿cómo nos convencéis de que es buena? ¿Se va a pasar, no se va a pasar? Porque realmente tenemos un miedo terrorífico a realizar un movimiento y que nos provoque un mareo. Bueno, por eso yo creo que... ¿Cómo os lo montáis, Sergi? Bueno, Javi. ahí está aquí la cuestión, que tiene que ser un tratamiento personalizado y estar ahí al lado del paciente y ir, dijéramos, hasta la tolerancia que pueda aguantar el paciente en cada ejercicio que tú le hagas, ¿vale? Que perciba esas nuevas sensaciones y que su sistema nervioso se vaya habituando. Por eso no puede hacer el paciente solo, porque al final no es específico, ¿vale? Le genera fobia, le genera miedo y al final no lo hace. Por eso yo creo que si tú lo haces con una persona acompañada al lado tuyo, que te explica qué es lo que le pasa, cómo lo tiene que hacer, que vas hasta la tolerancia que el paciente lo puede sufrir, vas, dijéramos, hasta el límite de ese paciente, así vas pasando, dijéramos, fases, ese paciente se va a habituar y no va a sufrir y no va a tener miedo. Evidentemente, si te dices, venga, haz este ejercicio muy bruscamente y se marea, le va a coger fobia y no lo va a volver a hacer. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión un poquito, el tratamiento personalizado y que esté acompañado con el terapeuta, en este caso el fisioterapeuta. Sí, la información al paciente es clave en ese sentido. Es decir, que nosotros le podamos explicar al paciente, bueno, en el caso del Menier, hoy no revelo nada privado porque no conocéis quién es, ha venido una chica de 22 años, muy jovencita, bueno, que se le había detectado hace 2 años un síndrome de Menier. Entonces, estaba muy angustiada, lógicamente, vosotros sabéis lo que es esto, porque es muy joven y eso la incapacita mucho, pero el hecho de poder informar un poco del proceso que es el Menier, de cómo se puede gestionar, de que la vamos a ayudar, de que la rehabilitación, como decía Roberto, te va a provocar mareo, pero eso va a generar que el umbral de excitación de tu problema disminuya a medida que lo haces. El dar la información y el darle una información de forma comprensiva, de que la gente lo pueda entender bien, es clave en que el paciente se adhiera al tratamiento que tú estás proponiendo y que el paciente, bueno, confíe realmente en lo que tú le estás diciendo, ¿no? Si yo a un paciente le digo,
con este ejercicio te vas a marear y se marea. Eso también le da un poco de feedback de que realmente controlamos lo que sucede, sabemos que esto va a pasar y no nos parece extraño en realidad. Entonces, es verdad que decirlo así de primeras, como dice Roberto, el paciente dice, bueno, pues te mareas tú. Suele ser así, pero ahí está un poco también nuestro apoyo, como decía Javier, de estar junto al paciente y de acompañarlo en este proceso para que no le sea tan angustioso. Y luego, obviamente, tener un resultado, es decir, si a cabo del tiempo tú has propuesto una terapia y ha habido un resultado satisfactorio, ostras, eso al paciente realmente le genera bueno, pues una confianza que al principio pues no la tiene, desde luego. Pero es difícil, no es nada fácil esa gestión. Daniel, ¿quieres acabar con alguna pregunta? Eh, el trabajo de la rehabilitación vestibular en una persona con Meniere, ¿ustedes aconsejan realizarlo todos los días o con los ejercicios o hay intervalos, digamos, ya por medio? Javi. ¿Estás diciendo los ejercicios en casa o la terapia con el terapeuta, el fisioterapeuta, Daniel? Con el terapeuta. Bueno, a ver, normalmente si es un Meniere, si está en fase va a depender en qué momento esté la crisis. A lo mejor nosotros protagonizamos, si haces una primera visita, si está muy en crisis, a lo mejor lo podemos ver la misma semana, ¿vale? Pero no tan seguido. O si no, una vez por semana mínimo, seguro, ¿vale? Pero si está en crisis, el paciente, bueno, como os hemos dicho antes, nosotros utilizamos el sillón, sobre todo para simetrizar, dijéramos, ese vestíbulo que funciona peor que el otro, pues a lo mejor si está muy en crisis lo puedes ver a los 3 o 4 días si está muy afectado, si no, a la semana siguiente, ¿vale? Una vez por semana se le puede hacer sí o sí seguro, ¿vale? Alguna vez le puede ver 2 veces por semana también, ¿vale? Normalmente, pero con 2 veces yo creo que estás bien si lo consigues estabilizar, ¿vale? Y luego la semana siguiente. Sí, Tengo una totalmente. pregunta. ¿La Dependiendo del rehabilitación momento. vestibular es Disculpa. efectiva en una persona que tiene implante coclear? Perdón, Sergi, lo siento. Puede No se escucha continuar. nada. No sé qué. Yo creo que Bueno, que estás de acuerdo, que eso, que va a vamos, depender del momento, decía Sergi, del Eso momento de la es. crisis Eso es, eso es. Eso del es. vamos, Meniere. vamos a, vamos a acabar solamente. Yo creo que hacéis un trabajo estupendo. Yo creo que profesionales en la fisioterapia, en la rehabilitación vestibular es fundamental para enfermos como nosotros. Yo solo confío, sobre todo en España, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, no sé cómo funciona, pero yo sí que confío que cada vez más entréis en el sistema sanitario de salud, que la rehabilitación vestibular sea lo más accesible posible, que sea lo más gratuita o lo más... bueno, que todo el mundo tenga derecho y acceso a la rehabilitación vestibular. Os agradecemos desde ASMES, desde VEDA, que os hayáis prestado a esta charla. Y muchísimas gracias, Sergi, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Daniel. Si os queréis despedir, Sí, os dejo que habléis. sí, bueno, muy agradecido de compartir con vosotros este momento, esta charla tan distendida y yo creo que tan interesante para los pacientes, ¿no? Siempre con Roberto cuando hemos hablado sobre esto ha sido momentos muy agradables de compartir, bueno, su punto de vista como paciente y el nuestro como terapeutas. Y al respecto de lo que decías al final, Roberto, esta es otra de nuestras luchas con Javier, la accesibilidad de esto. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos a nivel privado y todo el material con el que nosotros trabajamos es muy caro y al final eso le repercute al paciente. Esto no puede ser así. Esto necesitamos bueno, que hayan terapeutas y hayan profesionales como nosotros, en el caso de España en la seguridad social, en el ámbito público, y que en cada puesto de rehabilitación haya un especialista que pueda dar respuesta a ese tipo de pacientes. Para nosotros este sería nuestro momento romántico y lo que a nosotros nos encantaría que pudiera ocurrir en el fondo, ¿no? Que algún día esto sea así y todo el mundo no sea discriminado por cuestión económica, está claro. Os agradezco mucho la invitación.
Bueno, yo, Roberto, también agradecerte la invitación, que hayamos podido aportar algo a los pacientes que tengan disfunciones vestibulares también, no solo los de Meniere. Y bueno, como decía Sergi, sí, yo creo que ahí estamos moviendo ese campo un poco en sanidad pública, porque tanto Sergi como yo, que siempre damos cursos conjuntamente, ya hemos dado 3 cursos en 3 hospitales diferentes, en Huesca, en el de Tarragona y también en Moisés Brosi, y es posible que hagamos otro en Girona, que nos invitan, o sea que bueno, poco a poco se va moviendo, y bueno, y también en ambulatorio, el primero que hicimos en Cocheras de Barcelona, o sea que poco a poco lo vamos introduciendo en sanidad pública para que pueda acceder a cualquier tipo de persona, porque la verdad que es una patología muy variante y además que genera mucha ansiedad en los pacientes y que al final es un círculo vicioso, genera ansiedad, más mareo y ese mareo genera más ansiedad y luego están hipermedicados estos pacientes. Aparte que no tienen un diagnóstico casi nunca, suelen dar vueltas al médico cabecera, su médico cabecera lo envía al otorrino, el otorrino al neurólogo, el neurólogo al traumatólogo y ese paciente ha pasado un año y sigue estando inestable. Entonces, bueno, yo creo que es importante trabajar a nivel multidisciplinar cada vez más. Vale, y bueno, agradeceros también a ti, Daniel, que no te he dicho, y a Vera, evidentemente, por esta invitación. Gracias. Perfecto.